Hoy en Historias de Fracasos con Final Feliz tengo un invitado súper especial. Se trata de la persona más importante en mi vida, yo mismo. Tuve una conversación conmigo mismo en donde te voy a contar mis momentos más oscuros, cómo se me desbarató mi matrimonio, cómo estuve a punto de quitarme la vida y cómo Dios me rescató de allí. Te voy a encontrar cómo conecté con mi propósito, cómo tuve que empezar desde cero después de los 40 años y sobre todo que puedas sacar cosas, herramientas, consejos que te permitan empezar a transformar tu vida, así como yo he transformado la mía. Quédate hasta el final porque hoy en este episodio vas a encontrar herramientas que si las pones en práctica vas a llevar tu vida al siguiente nivel y vas a quitarte muchos bloqueos que en este momento te están impidiendo avanzar. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a estas historias de fracasos con final feliz, un espacio creado para que ustedes, al otro lado de sus pantallas, puedan escuchar testimonios de personas que no se han dejado derribar por tantas pruebas que les ha puesto la vida. Por el contrario, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y de las caídas, sacan fuerzas de donde no las tienen para poder reinventarse y seguir adelante. El invitado de hoy es una persona muy especial, colombiano, comunicador, con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. También es un coach de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Y últimamente lo hemos visto como posicionándose como un referente dentro del crecimiento personal y espiritual en las redes sociales. Se trata de César Agudelo, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos con un cordial abrazo. Bueno, César, a ti muchas gracias por la invitación, por invitarme a este espacio. Estoy muy contento, me siento muy halagado de estar aquí compartiendo mi historia con todas las personas que en este momento nos están viendo. Y nada, si algo de lo que yo he vivido aporta para que ustedes puedan superar un miedo, una situación y atreverse a seguir adelante y hacia el siguiente nivel, pues yo me doy por bien servido. César, hoy tienes frente a ti las cámaras y queremos que la gente sepa quién es César Agudelo. Defínete de la manera más concreta y precisa posible. Describirme en una sola palabra. Bueno, yo diría que César Agudelo es una persona llena de Dios, una persona que de un tiempo para acá entendió que para poder encontrar el propósito hay que alinearte con tu parte espiritual. No hablo de religiosidad, sino de vivir una relación con Dios más allá de las religiones. Una persona que con todo en contra tomó la decisión de ir por su propósito para ayudar a otras personas a que encuentren también ese propósito, a transformar vidas, que a pesar de los miedos que nunca se van, las voces siempre están ahí, todos los días tomo la decisión de seguir adelante y de seguir avanzando hacia lo que quiero. César Agudelo es una persona que no se rinde, que con disciplina y con constancia siempre está en la búsqueda de llegar al siguiente nivel. Y lo más importante, es una persona que quiere compartir sus experiencias con el mundo entero, que quiere llegarle a millones de personas para ayudarles a transformar sus vidas. Vamos a remontarnos al inicio de tu vida, cuando, bueno, no tan al inicio, cuando estabas como en esos años de juventud, de adolescencia, cuando estabas sobre los 16, 18 años. ¿Quién era César Agudelo en ese momento? ¿Qué conservas de ese joven y que definitivamente ya no está presente en tu vida? No, pues a los 18 años era un loco, no sabía qué quería hacer con mi vida. Yo considero que el sistema educativo a nivel mundial está un poquito como al revés, porque una persona de 16, 17, 18 años difícilmente sabe qué quiere con su vida. Si no lo sabe una persona a los 40, a los 50, pues menos un niño de 18 años. Entonces yo a los 18 años estaba totalmente perdido, con ganas de comerme el mundo, eso sí, lleno de sueños. No era una maleta, sino eran 10 maletotas llenas de sueños, llenas de ganas de salir adelante, pero con mucha inmadurez todavía. Una
inmadurez que me pasó factura, que me costó caro. Inmadurez a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel sentimental. Me costó perder personas importantes, perder relaciones importantes. Y definitivamente a los 18 años, pues lo único que sabía era que quería más de lo que en ese momento tenía. Como en este momento quiero más de lo que en este momento tengo, pero ya enfocado desde otra forma de ver la vida. Antiguamente me enfocaba en el tener, quería tener más, quería tener más, quería tener más. Hoy, si bien también quiero tener, porque es una condición natural del ser humano, ese tener ya pasa a un segundo plano, porque hoy lo que busco es ser más espiritual, ser más profesional, ser más disciplinado, ser más amoroso, ser más maduro, porque descubrí, César, que cuando tú trabajas en ti, cuando tú te enfocas en ti, cuando trabajas en mejorar quién eres tú, tu ser, tu esencia, lo demás llega por añadidura. Como dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de Dios está en ti, está dentro de ti. El reino de Dios no está en un templo, no está en una iglesia de cualquier denominación. El reino de Dios está en ti. Lo dijo Jesús. Ese fue su mayor aprendizaje, su mayor enseñanza, mejor. Y si tú descubres ese reino de Dios que habita en ti, las cosas a ti se te empiezan a dar de una manera increíble. Todos los días vas a ver milagros en lo que antes solamente veías cotidianidad. Entonces, ese muchacho de 18 años tenía su ser dormido y estaba muy enfocado en el tener. Hoy las prioridades claramente han cambiado. César, tu podcast se llama Historias de fracaso con final feliz. Contémosle a la gente, para ti, ¿qué es el fracaso? Buena pregunta. Para mí, ¿qué es el fracaso? Mira, yo creo que el fracaso es un motor. Es el impulso que te mueve a no quedarte ahí derrotado. El fracaso es aprendizaje, es enseñanza. El fracaso es la manera que tiene la vida de decirte por ahí no es. La vida te enseña las cosas en la forma en la que tú aprendes. La vida siempre te pone como diferentes grados, niveles de aprendizaje. Va por las buenas, va subiendo los grados de dificultad. Si tú definitivamente no aprendes, la vida te lleva a que te estrelles. Y eso es lo que se conoce como fracaso. El fracaso es la base del éxito. Así de sencillo. Y hablando de fracasos, ¿cuál ha sido el fracaso más grande en tu vida? Muchísimos fracasos, pero yo creo que los dividiría en dos. ¿Cuál quieres que te cuente primero? ¿O de cuál quieres que hablemos? ¿De mis fracasos a nivel profesional o a nivel personal? Ok, entonces vamos a partirlo en fracasos a nivel personal y a nivel profesional. Cuéntanos a nivel profesional, ¿cuál ha sido el fracaso más grande? Ok, a nivel profesional, mi mayor fracaso lo tuve aquí en Estados Unidos. Primero, llegar a un país completamente nuevo, completamente diferente, sin conocer el idioma, sin conocer la estructura del sistema. Es totalmente diferente a Colombia, mi país de origen. Y dejar en Colombia todos los títulos, todos los cartones, todas las credenciales, toda la experiencia y descubrir aquí que no vales nada, que no eres tus títulos, que no eres tu profesión, que no eres tu dinero, que no eres tu familia, que no eres tu entorno, que eres lo que tú eres, lo que vales, tu experiencia, lo que piensas, la forma en la que te relacionas, la forma en la que ves las situaciones. Eso fue chocante, pero muy enriquecedor. Entonces, de trabajar en emisoras número uno en Colombia, de tener cierto reconocimiento y posicionamiento dentro de
el medio radial principalmente. Paso aquí a lavar platos en un restaurante en Disney, a trabajar en construcción. Eso golpea el ego, definitivamente, pero volvemos a la etapa del soñador y no importaba qué tan bajo estaba en ese momento, yo sabía que podía escalar y que podía llegar a un siguiente nivel. Las cosas empiezan a cambiar, empiezan a mejorar, logro tener una estabilidad económica acá en Estados Unidos relativamente rápida. En 2, 3 años de haber llegado ya tenía mi propia empresa, había hecho el negocio para comprar mi casa, tenía mi carro del año, estaba percibiendo muy buenos ingresos y como te digo, en muy poco tiempo. Yo llegué en el año 2018 y en el 2021 ya tenía todo esto que te estoy comentando. Y malos manejos, el no haber sabido manejar una empresa, el dejarme deslumbrar por la cantidad de dinero que estaba ganando, eh, todos los errores que tú quieras los cometí junto con la persona que en ese momento era mi socio y nos llevó a cerrar la empresa. Entonces, a nivel profesional, ese fue un fracaso tremendo porque fue volver a caer. O sea, tuve una caída cuando salí de Colombia, caigo, llego acá, me empiezo a levantar, me levanto rápido, pero también muy rápido caigo. Entonces, fue un golpe duro, anímicamente, espiritualmente, emocionalmente estaba muy devastado y pensaba si eso era todo para mí, si tal vez la vida no tenía más cosas para mí. Y alcancé a entrar como en cierto nivel de depresión, en cierto grado de depresión, pero gracias a conectarme nuevamente con Dios, con la parte espiritual, me di cuenta que no. Y ese golpe, esa caída, ese fracaso profesional fue lo que me dio en gran parte el motor y el impulso para estar haciendo lo que hago hoy. Entonces, vuelvo a lo que hablábamos hace un instante. El fracaso es un motor, es un impulso, es lo que te mueve a no quedarte ahí. Ahora, es tu decisión. Si te quieres quedar ahí, es tu decisión. No está bien, no está mal. Cada uno vive de acuerdo a cómo quiere vivir. Y a nivel personal, en tu historia de vida, ¿cuál consideras que ha sido tu fracaso más importante? Bueno, a nivel personal, pues definitivamente el fracaso más grande pues tiene que ver con mi matrimonio, perder mi matrimonio, ver mi hogar destruido. Tiene, tiene un, un valor muy importante dentro del aspecto del fracaso. Yo me caso cuando tenía 28 años con una persona que conocí en Colombia. Una relación de 3 meses la convertimos en un matrimonio. Primer error, no nos conocimos lo suficiente y desde el comienzo empezamos a tener una relación bastante complicada. Llegamos separados de la luna de miel, empezamos a tener muchísimas diferencias, pero eso que te instalan en la cabeza desde pequeñito, que el matrimonio es para toda la vida, que lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre, que si se puede, que el amor lo puede todo, nos hizo luchar y nos hizo pensar que sí era posible y estuvimos cerca de 11 años intentándolo. Nos separábamos, volvíamos, nos separábamos, volvíamos. Después en otra oportunidad de pronto podemos hablar un poco más a fondo de lo que fue mi relación de matrimonio, muchas infidelidades de mi parte. Yo en ese momento confundía el amor con el sexo y creí y creía que entre más mujeres tenía, pues más hombre iba a ser. Entonces, eso claramente afectó mucho la confianza en el matrimonio, se desplomó por completo y pese a eso seguíamos intentándolo hasta que finalmente en el año 2016
ya se quebró por completo la relación, cada uno tomó sus caminos y en 2018 yo llego a los Estados Unidos. Luego, por cosas de la vida, con mi ex esposa, empezamos a hablar por temas de los niños, por cosas relacionadas con la crianza de mis hijos y en 2020, luego de ya 4 años, casi 5 años de estar separados, divorciados incluso con el matrimonio católico anulado y todo, porque yo solicité la nulidad del matrimonio y en efecto, pues encontraron bastantes causalidades para poder obtener la nulidad. El caso es que después de todo ese tiempo y de todo lo que hemos vivido, tomamos la decisión de volver a estar juntos. ¿Por qué? Porque la vida todavía nos tenía un aprendizaje, una enseñanza pendiente, algo que no habíamos aprendido y como te dije antes, si no aprendes por las buenas, aprendes por las malas. Tomamos la decisión, ella se viene para acá con los niños, empezamos a convivir y a los 2-3 meses de estar conviviendo ya empezamos nuevamente a tener problemas. Claramente el amor se había acabado. Estábamos más como por la ilusión de un hogar tipo novela, tipo portada de revista, que porque verdaderamente fuéramos el amor de nuestras vidas. Y eso nos llevó a vivir una relación tóxica donde ambos fuimos tóxicos el uno con el otro. Ya en esta etapa no hubo infidelidad. Yo cuando me divorcié la primera vez entendí que el ser infiel afecta, más que afectar a la otra persona, me afecta a mí mismo y empecé a ser fiel por convicción. Entendí también la fidelidad como un mandato de Dios y empiezo a hacer las cosas o procuro hacer las cosas en la misma dirección de la voluntad de Dios. No es fácil, son más veces las que uno se cae que las que avanza, pero ahí vamos. El caso es que volver a perder mi matrimonio, así como fueron 2 golpes profesionales, volver a perder mi matrimonio, pues fue algo muy duro que definitivamente pues marcó mucho mi emocionalidad y se juntó con la parte profesional acá en Estados Unidos. Entonces, por un lado, el tema profesional estaba totalmente derrumbado y a nivel personal estaba peor. Entonces se me desbarató el matrimonio, se me desbarató la familia, la relación con mi hija, se me desbarató la empresa, las finanzas, empecé a endeudarme, mejor dicho, mal por donde tú lo quieras ver. Pero fue precisamente el unir esas 2 cosas, el unir esos 2 fracasos, lo que me llevó a empezar a hablar de mi historia, de mis experiencias a través de las redes sociales, cuando empecé ya a sentir que estaba al otro lado, que ya era tema superado, yo dije, quiero compartir mi experiencia con otras personas y empecé a generar contenido con el que muchas personas se han identificado, me escriben mucho, me mandan mensajes a mi correo, a mi WhatsApp y esos 2 fracasos fueron los que me llevaron a reconectarme con mi propósito. ¿Y cómo es que esos fracasos llegan a tener un final feliz? Bueno, pues precisamente con encontrar ese propósito. Creo que ahí es donde está el final feliz. Y más que un final, va siendo un proceso feliz, perdón, porque creo que todavía hay mucho por hablar y hay mucho por hacer. Creo que todavía no llega el final, pero sí fue tomar esos 2 fracasos en ese momento tan difícil de mi vida y ver cómo las matemáticas, menos por menos da más. De este fracaso empresarial y profesional con este fracaso matrimonial y sentimental, surge el propósito que hoy me tiene completamente conectado. Cuando yo estoy haciendo
contenido, cuando estoy escribiendo mi libro, cuando estoy haciendo los guiones para los videos, a la persona que más me ayudo es a mí mismo. Cuando empiezo a leer la Biblia para encontrar material para los videos, el primero, el más beneficiado soy yo. Y si con ese trabajo que yo estoy haciendo para mí, logro ayudar a otras personas a que encuentren su propósito y a transformar sus vidas, pues maravilloso. César, y si tuvieras hoy a ese César de 18 años, a ese muchacho inexperto, inmaduro, y tuviera la oportunidad de tenerlo frente a ti y darle un consejo o hablar con él 5 minutos para darle instrucciones, para aconsejarlo, ¿qué sería lo que le dirías y por qué? Uy, qué bonita pregunta. Pues mira, si yo tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, de ir al pasado y hablar con mi yo de la juventud, le daría varios consejos. El primer consejo le diría, agárrese de Dios ya y no lo suelte nunca. Haga sociedad con el man de arriba porque ese es el que lo va a llevar hasta donde usted quiera. No lo suelte nunca. Va a ser difícil, van a haber momentos difíciles, pero es con él que las cosas se logran. Le diría eso. En segundo lugar, le diría, cuide su corazón, hermano. No se lo entregue a cualquiera. Aprenda a amarse para que pueda aprender a amar a otras personas. Ser hombre no es el que más mujeres tenga. Ser más hombre no es el que se acueste con más mujeres. Como dice Arjona en una canción, hombre no es el que tiene mujeres y vida de tormenta, sino el que tiene una y la mantiene contenta. Le diría que ya, que se enfoque en él y cuando encuentre el amor, se enfoque solamente en esa persona. Le diría que aprenda inteligencia financiera, que el ser rico y el ser abundante no consiste en cuánto dinero yo gano, sino en cuánto dinero yo retengo, cómo lo administro y cómo lo invierto. Y eso se logra solamente con inteligencia financiera que no la enseñan en ninguna universidad, en ningún colegio. Le diría que estudiara eso. Le diría que comprara bitcoins apenas salieron y le diría que aprendiera a vender, porque las ventas son algo fundamental para el desarrollo de la persona. No solamente para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo personal, para el crecimiento personal. Si tú aprendes a vender, aprendes a vivir, en pocas palabras. Bueno, César, pues teniendo en cuenta lo que nos has ido contando hasta ahora, pues tu historia siempre ha estado como muy acompañada del dolor y del sufrimiento, pero en medio de esos fracasos y de esas caídas siempre has encontrado la manera como de encaminarte, de buscar un camino que te lleve a un sitio diferente. No te quedas ahí, no te quedas en el dolor. ¿Cómo logras atravesar el dolor? ¿Cuál consideras tú que hasta este punto ha sido el momento más oscuro de tu vida? Uy, el momento más oscuro de mi vida. Bueno, esto sí, muy pocas personas lo saben, solamente personas de mi círculo muy cercano, amigos de verdad, verdad, y mi familia. El momento más oscuro de mi vida fue cuando mm, me divorcié la primera vez de la mamá de mis hijos. Ella me descubre una infidelidad, una de tantas, ya me había descubierto en otras, pero la manera en la que se enteró de las cosas fue muy, muy dura, una manera muy dura de enterarse de lo que estaba pasando. Y en ese momento yo sentí que la vida a mí se me acabó por completo. Yo incluso eh, pensé en desvivirme, como dicen ahora, para no causar, para no herir susceptibilidades. Yo pensé en quitarme la vida. Incluso traté de hacerlo, pero gracias a Dios las cosas no se dieron. ¿Mm? No, no pude
no pude hacerlo. ¿Mm? Cuando todo eso estalló, cuando esa bomba estalló, y entonces yo cuando salgo de mi casa en el carro salgo con la decisión de, de ya ponerle punto final a mi existencia. Y intento hacerlo, pero pues gracias a Dios no lo logré. Y empiezo a escribirle a mi mamá, a escribirle a mi papá, a escribirle a mi hermana, a mis hijos, a la mamá de mis hijos, pidiéndole perdón y como despidiéndome. Y en ese momento mi mamá me empieza a llamar al teléfono, mi papá me empieza a llamar, mi hermana me empieza a llamar y yo rechazaba las llamadas, no quería hablar con nadie, yo estaba en el carro parqueado por allá como en un lote, estaba llorando, estaba destrozado y la vocecita diciendo, sí, usted no sirve para nada, usted no hace sino causarle dolor a las personas que ama, eso lo mejor es que ya le ponga punto final a esto. Y recibí una llamada telefónica de un número que yo no conocía y no la contesté, no quería hablar con nadie, pero esa llamada, esa persona dejó un mensaje de voz y yo escuché la llamada y esa persona básicamente me decía, hola César, tú no me conoces, no sabes quién soy yo, pero te estoy llamando porque quiero que sepas que nada de lo que tú has hecho es tan grave como para que Dios no pueda perdonarte. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Eso que tú estás pensando hacer, lo único que va a hacer es agrandar el dolor de las personas que aman. Dios es la solución. Algo así, palabras más, palabras menos. Entonces, ese mensaje como que hace un clic y ya yo como que recapacito y digo, oiga, sí, ¿qué estoy haciendo? Y a partir de ese momento, ese fue como mi encuentro con Dios. Esta es la hora que yo no sé quién me llamó. Esta es la hora que yo no sé quién fue la persona que llamó en ese momento y dejó ese mensaje. Yo le pregunté a mi mamá si ella de pronto había hablado con alguien de la iglesia. No, mi hermana tampoco, mi papá tampoco. ¿Mm? Y después, cuando quise recuperar el mensaje para que lo escucharan mi familia, ese mensaje no existía. ¿Mm? No fue una invención mía, no fue una epifanía, no fue algo que yo me hubiera imaginado porque lo escuché varias veces, lo escuché muchas veces y volví y lo escuchaba. Y no ese mismo momento, lo escuché al día siguiente. Pero cuando ya me reuní con mi mamá, con mi familia y le quise buscar el mensaje, ya no estaba. Y yo nunca lo borré. Mi hermana tiene la teoría que fue un angelito que Dios puso para que me llamara y para que me quitara esa loca idea de la cabeza. Y si en este momento tú estás pasando por una situación difícil y esas ideas rondan tu cabeza, esa no es la solución. Y hoy de pronto yo soy ese angelito que te está diciendo, el refugio, la solución y la salida es Dios. Y nada de lo que sea que tú estás viviendo es más grande que la misericordia, el perdón, el amor y la gracia y la gloria de Dios. Entrégale tus penas, entrégale tus cargas, tus culpas, tus pecados, tus problemas, todo al hombre de arriba y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Y ahí, ese momento oscuro terminó siendo el momento en el que empezó a iluminarse mi vida. Porque yo ya conocía de Dios, asistía a iglesias, en fin, todo, pero en ese momento es cuando yo empiezo de verdad a tener una relación con el hombre, una relación de amistad, una relación de tú a tú, en donde ya yo empiezo a tenerlo en cuenta para todo. Y empiezo a ver la mano de Dios en tantas cosas, César, en el día a día, que también para no hacer el cuento tan largo, pues de eso podemos hablar en otra oportunidad. Pero la clave es esa, entregarle tu vida a Dios. ¿Qué sentiste dentro de ti en ese punto, en ese instante cuando todo parecía derrumbarse? No, pues cuando todo parecía derrumbarse, pues sentía
impotencia, desolación, tristeza, arrepentimiento. Me cuestionaba de por qué hice las cosas así, por qué no hice esto. Pero eso no nos sirve de nada. Ya cuando las cosas están y ya pasaron, ya hay una frase que dice que el pasado es tan fuerte que ni siquiera Dios puede cambiarlo. Y es la verdad. Tu pasado no lo puedes cambiar, pero tu pasado no te determina. Es lo que tú haces con tus experiencias y lo que tú haces con tu pasado lo que va a determinar tu futuro. Tu pasado es como el retrovisor del carro. Te sirve para ver de dónde vienes, pero nunca va a determinar para dónde vas. Entonces, esos sentimientos, el quedarse ahí, que yo debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto, te hace quedar en el debería. Yo debía haber hecho esto, debía haber ido, debía haber llamado, debía haberlo abrazado, debía haberle dicho que lo amaba, debí. Y quedarte en eso lo único que te genera es una frustración. Como también es malo vivir en el futuro, porque entonces eso te empieza a generar ansiedad y empiezas a imaginarte en tu cabeza una cantidad de películas que no suceden nunca y que te impiden disfrutar el presente, que es el regalo maravilloso que Dios te da todos los días. Cada segundo es un regalito y tú lo desgastas viviendo con las culpas del pasado y pensando en un futuro que todavía es incierto. Coge el presente, empieza a trabajar hoy en construir ese futuro que quieres. No quites el objetivo de tu vista, no lo quites, pero enfócate en lo que tienes que hacer hoy y en quién tienes que ser hoy. Y en qué punto, en qué instante preciso tú te das cuenta que no podías seguir viviendo la vida de la misma manera, que necesitabas un cambio, hacer algo diferente para poder tener resultados diferentes. En ese instante donde tuve ese encuentro con Dios, yo ya me dije a mí mismo, no, definitivamente por acá no es, y si yo sigo así voy a terminar mal. Entonces hay que poner un alto en el camino, hay que reorganizar las cosas, hay que redefinir las prioridades, poner a Dios de primero, y en ese momento supe que si yo quería tener una vida diferente, pues necesariamente tenía que empezar a ser diferente, a actuar diferente. ¿Cómo descubriste, César, que el dolor podía transformarse en aprendizaje? A las malas, a punta de vivirlo y también reconociéndolo y aceptándolo. Hay que aceptar la realidad. Vuelvo a lo que hablábamos hace un instante. El pasado ya pasó y no lo puedes cambiar. Entonces, acéptalo, reconócelo, no te juzgues, perdónate y avanza. Cuando tú empiezas a reconocer ese aprendizaje como tuyo, como una experiencia, como algo que pasó sin darte tanto palo, y más bien empiezas a reconocer y a interiorizar ese aprendizaje que te dejó el error que cometiste, ahí es cuando ese fracaso y ese dolor se empieza a convertir en un aprendizaje. En este momento, muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, quizá están pasando por situaciones difíciles como las tuyas o incluso más. ¿Qué le puedes decir a esas personas que en este momento sienten que no tienen salida? Si ya sientes que no tienes fuerzas para seguir, tienes que apoyarte en otras personas que te sostengan. No siempre vamos a estar al 100%, a veces vamos a estar al menos 10, al menos 20 y es completamente normal, pero también es normal levantar la mano y pedir ayuda, reconocer que no lo podemos todo. Y eso nos pasa mucho a los hombres. Los hombres, por el tema de que los hombres no lloran, que los machos, macho de pelo en pecho, que no puede mostrar debilidad. Por eso las tasas de suicidio en hombres son muchísimo más altas que en mujeres. Porque los hombres nos guardamos las cosas. Pero no, hay que ir a terapia, hay que buscar mentores, hay que consumir contenido que te enriquezca. Y sobre todo, si tú ya no tienes fuerzas, déjale todo a Dios. Dios te va a dar las fuerzas que tú no tienes. Lo dice la Biblia en Filipenses
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios se hace fuerte en tus debilidades. Cuando tú ya no puedes más, deja que Él te levante y te lleve. Pero tienes que decírselo, tienes que entregarle tus cargas. Él solito no va a llegar a levantarte si tú no se lo permites. Entonces, las fuerzas se recargan desde adentro. No busques por fuera lo que está en ti. Reconéctate con el reino, con tu interior. Y eso es como la batería del celular. Cuando tú cargas la batería, empiezas a ver la vida de una manera totalmente diferente. Empiezas a tener energía, empiezas a tener ganas de vivir, empiezas a tener fuerzas. Y otra cosa muy importante, cuando tú sientas que ya no tienes fuerzas, entonces replantéate tus objetivos, replantéate tus metas. Una vida sin metas es una vida muerta. Chespirito lo dijo, tú empiezas a envejecer en el momento en el que dejas de tener proyectos. Y eso le pasa a muchos pensionados. Se retiran de trabajar, están completamente bien, con ánimo, enteros, salen de trabajar, no vuelven a hacer nada y al cabo de un par de años están completamente acabados. Entonces, las fuerzas las encuentras en ti. Busca motivación. ¿Qué es la motivación? Es el motivo que genera la acción. ¿Cuál es tu motivo? Si tu motivo no es lo suficientemente grande para moverte, entonces necesitas un motivo más grande. Necesitas una meta grandísima que no la escondan de tu vista los problemas que se van presentando. Plantéate metas que sean medibles, exigentes, tangibles y alcanzables, que te reten a sacar esas fuerzas. Entonces, para resumir esta pregunta, primero, entrégale tus debilidades a Dios para que Él te dé la fortaleza. Busca personas que te sostengan. Pide ayuda. Habla. Di lo que te está pasando. Ahora es importante saber a quién se lo dices. A un terapeuta, a un psicólogo, a un mentor, a un coach. Tercero, replantéate metas que te recarguen de energía para que esas metas te den más fuerzas. Eso es lo que yo hago y es lo que le digo a las personas en este momento. Aprovechando tu experiencia como coach y sabiendo que eres una persona que se enfoca mucho en la practicidad de los consejos que das, ¿tienes algún consejo que le podamos dar a las personas en este instante para que ellos puedan aprender a transitar ese dolor? Bueno, sí. Vamos entonces con este ejercicio. Ahí donde están, quiero que cierren los ojos. Cierren los ojos, pongan su mano en el corazón y van a pensar en ese dolor que tanto los está apagando hoy en día. Una pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, una quiebra económica, una enfermedad, problemas con un hijo, con la pareja. ¿Qué? Conéctate, piensa solo en un dolor. Piénsalo. No pelees con el dolor. Acéptalo como tuyo. Reconoce que ese dolor es parte de tu vida. Reconócelo y acéptalo. La primera fase, la primera etapa para poder superar un dolor es aceptarlo. Cuando tú resistes, la cosa persiste. Es física. Entonces, baja la resistencia. Piensa en ese dolor y acéptalo y repite estas palabras. Sé que me dueles. Sé que esta situación está generando un dolor en mí, pero hoy, en este momento, decido aceptar este dolor, decido transitar este dolor y decido reconocer el aprendizaje que ese dolor trae para mi vida. Señor, te entrego este dolor en este momento para que me ayudes a soportarlo porque yo solo no puedo. Y abre los ojos y dime si no sientes paz. Y hazlo cuantas veces sea necesario hasta que ese dolor ya va a desaparecer. Y ojo, porque el hecho de que desaparezca el dolor no quiere decir que desaparezca la experiencia. Es como cuando dicen yo perdono pero no olvido. Pues claro que no se trata de olvidar, se trata de perdonar y recordar sin dolor. Es como una cicatriz. Yo, por ejemplo, tengo una cicatriz acá. Me abrí la cabeza cuando era niño.
Yo me veo al espejo todos los días y esa cicatriz está ahí las 24 horas del día, los 365 días del año, pero yo ya no la veo. Ya no me fijo en la cicatriz. ¿Mm? Lo mismo pasa con el dolor, con el perdón. Lo que te hicieron está ahí, hace parte de tu historia, hace parte de tu experiencia, pero ya tú no te centras en la cicatriz. ¿Ok? Entonces espero que este ejercicio les haya servido para conectar con ese dolor, para aceptarlo y para irlo soltando poco a poco. Podríamos decir entonces que de cada caída viene como un renacimiento, ¿verdad? Y en tu caso ese renacimiento te llevó a descubrir tu propósito, ¿verdad? César, cuéntanos en qué momento de tu vida descubres o sientes que estás llamado a ayudar a otras personas a romper sus techos mentales, a trabajar sus bloqueos, que tu propósito es transformar vidas. ¿En qué momento sientes ese llamado? Pues mira, yo ese llamado yo lo sentí desde muy joven. Yo incluso antes de ser periodista pensé en estudiar psicología porque me gustaba eso. Me gustaba hablar con la gente, me gustaba ayudar a las personas. Siento que tengo el don, un don divino que me puso Dios y es de conectar con las personas. A mí las personas me cuentan cosas que normalmente no le cuentan a otras personas. Tengo la facilidad de sacar la información, de llegar al fondo, a lo que las personas realmente están sintiendo. Entonces, desde muy temprana edad, conecté con ese propósito, con ese llamado, pero no lo vi tan claro como cuando pasé por estos dos fracasos de los que hablábamos hace un rato. Y cuando ya tomas la decisión de dedicarte a esto, a vivir de tu propósito, ¿cuál fue el mayor miedo que te acompañó? ¿Cuál fue esa conversación interna que tuviste? La voz del miedo que te decía en ese momento. Yo creo que el momento exacto en el que yo dije que me quería dedicar a esto, más que ser coach, a mí lo que me movió mucho fue el ser speaker, el ser conferencista. A mí me gusta hablarle a las personas, a mí me gusta el reconocimiento y lo digo no desde el ego, sino es algo que me gusta. A otras personas les da miedo hablar en público, a mí me gusta, me carga, me conecta. Y yo estuve en un evento eh, con, con, con unos conferencistas internacionales de varios países y eso a mí me gustó muchísimo y sentir esa emoción que transmitían esas personas me conectó mucho. Y en ese momento yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Luego tuve la oportunidad de trabajar con una persona en Colombia que se llama Jorge Duque Linares, que es un gran motivador, escritor de muchos libros, bestseller, creador de la marca Actitud Positiva. Estuve trabajando con él como asistente por un tiempo y eso me hizo conectar más. Y ya fue ver que no era solamente el estar parado en un auditorio, sino el tener como toda una filosofía de vida. Y ahí fue donde yo como que me conecté. Luego por cosas del destino me desconecto un poco porque caí como, me dejé atrapar por el sistema, por el afán del día a día, dejé de enfocarme en lo importante por vivir en lo urgente y me desconecté. Pero gracias a Dios pude conectarme nuevamente con el propósito y aquí estoy dispuesto a vivir desde el propósito. ¿Y qué consejo le darías a una persona que en este momento de pronto está viviendo en automático? O mejor, ¿cómo esa persona se da cuenta que está viviendo en automático? Bueno, ¿cómo se da cuenta una persona que está viviendo en automático? Porque cayó víctima de la rutina y ya no encuentra motivación en absolutamente nada. Ya siente que no hay nada para esa persona, que no hay nada para él, que no hay nada para ella, que ya le tocó la vida que lleva. Entonces, así es como puedes darte cuenta si estás viviendo en automático. Te levantas muchas veces antes de que suene la alarma, vas a un trabajo que no te motiva, estás junto a una persona
con la que pronto ya no sientes esa chispa, esa pasión. Ahora, no te estoy diciendo ni que cambies de trabajo ni que cambies de pareja, sino que reconectes con tu esencia para que puedas reconectar con las relaciones, con tu trabajo, con todo. El problema es que nosotros estamos buscando siempre la solución afuera. Estamos buscando arreglar al del espejo. Es como si tú te paras hoy y en lugar de peinarte a ti, peinas al espejo. No va a pasar nada. Vas a seguir despelucado porque tienes que trabajar en ti. Entonces, cuando tú identifiques que estás viviendo en automático, el primer paso es ese, identificarlo, aceptarlo y empezar a reconectarte con tu fuerza interior, con tu espiritualidad, a través de contenidos como este, con un mentor, con libros, con cosas que te sacudan y que te muevan a reconectarte contigo mismo. Eso quiere decir, ahí va un aprendizaje muy importante para ustedes que nos están viendo allá en sus casas, en sus trabajos, en el carro. El propósito nos da la dirección, nos dice hacia dónde podemos avanzar, pero no podemos avanzar en ese camino si no sanamos primero las heridas que tenemos. Yo siento que las personas se sienten estancadas en este momento también por los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos venden la vida perfecta y la vida perfecta no existe. Y ahora con las redes sociales mucho más, porque tú conectas a seguir a muchos influencers que te muestran los restaurantes de lujo, las vacaciones de lujo, una vida de lujo. Y tú crees que esa vida es perfecta y empiezas a compararte con esas personas y empiezas a sentir que no estás haciendo nada con tu vida. Entonces tú no puedes compararte con los demás. Tú compárate contigo mismo, con quién fuiste ayer, con quién fuiste la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y compárate y date cuenta que tanto has avanzado. Es increíble cuando tú haces ese ejercicio de introspección y de mirar dónde estás ahora y dónde estabas hace un año, hace 2 años, te das cuenta que has avanzado mucho, pero como te estás comparando con otras personas que no deberían ser tus referentes, pues entonces ahí es cuando te sientes estancada. César, en el contenido que tú estás generando para redes sociales hablas mucho de las personas que se sienten estancadas. ¿Por qué crees que las personas están en ese punto? ¿Por qué crees que se sienten estancadas? Bueno, una herida que lleva años abierta es más o menos como el dolor. Lo primero es reconocerlo, es aceptarlo. Es como la persona que es adicta a algo. Si no acepta que tiene un problema, pues no lo va a poder tratar. Entonces, si tú tienes una herida de abandono, una herida de resentimiento, una herida de humillación, de cualquier cosa, lo primero es aceptarlo para poder transitarlo. Ahí es donde viene el trabajo terapéutico, el trabajo de un buen mentor, porque muchas veces tú necesitas a alguien que se pare frente a ti como un espejo y te guíe a través de preguntas, a través de ejercicios para que tú puedas encontrar esas heridas. Muchas veces las personas no sanan las heridas no porque no quieran, sino porque ni siquiera saben que tienen esas heridas. Es como el que dice, yo soy así y así soy y punto. Pues si se está negando a conocerse a sí mismo, pues no va a poder tener la posibilidad de sanar esas heridas. Y esa persona que se pone en esa coraza y yo soy así, quizás lo que tiene es una herida de maltrato, en donde lo que está necesitando es amor, pero puso una coraza que le sirve de defensa para no ser maltratado nuevamente. Es un ejemplo, no quiere decir que si usted en este momento es de esas personas, pues que eso sea, que esa sea su herida. Pero ahí es muy importante empezar a trabajar de la mano de un mentor. Yo, por ejemplo, a través de las sesiones 1 a 1 con mis clientes y de las mentorías que hago, nos enfocamos mucho en eso. Hay que sanar para avanzar. Hay que sanar para avanzar. Hay que soltar para poder perdonar. Si uno no suelta la maleta llena de piedras, pues es más difícil avanzar. Entonces, muy importante eso. Con esa persona que ustedes conectan, pueden quizá empezar un proceso. Ahorita, gracias a Dios, está muy de moda el tema de la terapia. Antiguamente, las personas pensaban que la terapia era solo para los locos y no. Los locos son los que creen que no necesitan terapia. Entonces, si yo por lo menos conecto contigo o tú conectas conmigo, escríbeme, hablemos.
podemos de pronto iniciar un proceso. Para eso estoy. Si no, pues por lo menos hablamos y te das cuenta que no era conmigo. Pero es importante que busques una persona que con su experiencia, con su profesionalismo, te ayude a ir sanando esas heridas, a descubrirlas y a sanarlas. Y retomando un poquito el tema de las heridas, ¿cómo se sana una herida que lleva años ahí? Una herida con la que uno ya aprende a convivir y la empieza a ver como con cierta normalidad. ¿Cómo sanamos eso? Al comienzo nos mencionabas como uno de tus fracasos más importantes el tema de tu separación y de tu divorcio. ¿Qué aprendiste sobre el amor con todas estas experiencias que viviste al lado de tu expareja? ¿Qué aprendiste de las rupturas? ¿Y qué aprendiste sobre el perdón? Bueno, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¿Qué aprendí del amor? Que tienes que amarte a ti mismo primero para poder amar a otros. Nadie te va a amar si tú no te amas a ti mismo. Aprendí del amor que es en todas las áreas, no solamente en lo físico. Cuando tú amas, conectas emocionalmente, y cuando hay una conexión emocional, todo lo demás fluye. En este momento tengo una relación que fácilmente puedo decir que es la mejor relación que he tenido en toda mi vida. Es una relación transparente, cero toxicidad, una relación en la que nos podemos decir las cosas sin temor a ser juzgados, porque también es muy importante aprender a tener esas conversaciones incómodas que no son fáciles, que a nadie le gustan, pero que hay que tenerlas si quieres construir una relación sólida. Del amor aprendí que no es un sentimiento, es una decisión, y tú decides si quieres estar con esa persona hoy y mañana vuelves a decidir lo mismo. Del amor aprendí que no se obliga, que no se impone. Del amor aprendí que es un camino que se recorre junto a ti y otra persona, la persona que tú decides amar. Del amor aprendí que es la fuerza que te motiva a tomar acción. Del amor aprendí que esas 4 palabritas dicen más que todo el abecedario y el diccionario entero. Se habla mucho del perdón, de la importancia de perdonar, que el perdón es como un veneno que yo me tomo esperando que le haga daño a la otra persona, que perdonar lo debo hacer más por mí que por los demás, que no podemos vivir con el rencor, pero del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. ¿Cómo puedo perdonar? ¿Tienes algún ejercicio que nos ayude a liberarnos de ese resentimiento? De las rupturas, de las rupturas sí que aprendí. De las rupturas aprendí que es mejor romper a tiempo, que lo que está definitivamente roto es mejor reemplazarlo. A veces se puede reparar, pero otras veces ya el jarrón se rompió en 1000 pedazos y ya es imposible. De las rupturas aprendí que el dolor te ayuda a encontrar la liberación siempre y cuando puedas enfocarlo y encaminarlo. De las rupturas aprendí la resiliencia, y aprendí también que por el hecho de que hayas fracasado en 1, 2, 3, 4, 5, 10 relaciones, no quiere decir que la siguiente no es la buena. Date la oportunidad de amar. De pronto las anteriores relaciones no eran la relación para ti. No tienes que buscar que la otra persona, no tienes que buscar cambiar para que la otra persona te acepte. Tienes que buscar una persona que te acepte como eres. Y del perdón aprendí que es la base para avanzar. Si tú no perdonas, te quedas en el pasado. César, y volviéndonos a encaminar un poquito hacia el tema del éxito, ¿cuál consideras tú que sería un hábito que las personas exitosas deben sí o sí implementar en su vida? Bueno, un hábito para cambiar vidas. Yo pienso que el hábito más importante es la disciplina, para todo, para la parte espiritual, para la parte profesional, para la parte de las relaciones. Si tú implementas disciplina en tu vida,
las cosas empiezan a fluir, empiezan a cambiar. Dice una frase dicha, si no estoy mal, por Michael Jordan, que la disciplina vence al talento. No siempre la persona más talentosa es la más exitosa. A veces te confías tanto de tu talento que descuidas otras áreas, mientras que la persona con mucha disciplina llega a desarrollar el talento, como es el caso de Cristiano Ronaldo. Él reconoce que no era el más talentoso para el fútbol y que si quería llegar a desarrollar el talento que hoy tiene y que es indiscutible, pues tenía que enfocarse en desarrollarlo a través de la disciplina. Bueno, otra cosa de la que tú hablas bastante en el contenido de tus redes sociales es acerca de la espiritualidad y la conexión con Dios, ¿verdad? Y el propósito no se descubre, no se vive, sino se conecta con esa espiritualidad. Y para ti, Dios ha sido un motor muy importante a lo largo de tu vida, en especial en los últimos años. ¿Cómo logras tú poner a Dios en el centro de tu vida? Bueno, pues ya lo hablamos antes y es precisamente descubriendo o dándome cuenta que el reino está en mí y si no conecto con él, yo no voy a poder cambiar mi vida. Él es la llave para conocerme a mí mismo. Cuando yo lo pongo en el centro, es como si me estuviera poniendo a mí mismo, pero en una segunda, tercera dimensión, por llamarlo de alguna manera. Porque finalmente, si lo vemos desde un punto de vista diferente, conectar con Dios es también como un acto del ego, porque tú conectas con Dios para estar bien tú, para estar bien mejor, para estar mejor tú, para avanzar tú. Entonces, si tú quieres avanzar, si quieres tener mejores resultados en tus relaciones, en tu economía, en tu trabajo, en todo, conecta con Dios. Hazlo el centro de todo y bájalo, bájalo. No lo tengas allá en el cielo, no lo tengas por allá, quién sabe en dónde, bájalo aquí. A sentarlo al lado en tu carro, a sentarlo al lado mientras estás comiendo, a que se acueste contigo. Háblale, háblale. Y cuando tú empiezas a generar esa relación, tú vas desarrollando una capacidad de identificar la voz de Dios. César, ¿y cómo aprendemos a diferenciar la voz de Dios de la voz del miedo? ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando y no mis propios temores? Bueno, pues precisamente la voz de Dios se diferencia totalmente de la voz del miedo porque la voz de Dios te impulsa, te ayuda, te habla con amor. La voz del miedo es la voz que te dice tú no puedes, es la voz que te dice eh, así como estás, estás bien, es la voz del conformismo, de la mediocridad. Ojo, la voz de Dios de pronto te dice no lo hagas. La voz del miedo también te está diciendo no lo hagas, pero el mensaje es diferente. La voz de Dios te dice no lo hagas, analiza bien las situaciones, las consecuencias que puede traer para los demás, no lo hagas ahora, hazlo después. La voz del miedo te dice no lo hagas porque no estás listo, porque no va a servir, porque eres un perdedor. Entonces la voz de Dios está siempre con amor y la voz del miedo siempre te está hablando desde la carencia, desde la incapacidad. Entonces la voz de Dios te empodera y la voz del miedo te minimiza. Creo que esa es la clave para poder diferenciar esas dos vocecitas que siempre las vas a tener. Como en las películas, como en las caricaturas. Tienes al angelito y tienes al diablito. Siempre van a estar ahí. La diferencia radica en que tú determines a cuál vas a alimentar y a cuál vas a escuchar. Bueno, hemos visto ejercicios para el perdón, para transitar un dolor. ¿Qué ejercicios puedes dejarnos para poder reconectarnos con esa parte espiritual y con la fe? Bueno, ejercicios básicos para fortalecer la fe, básicamente dos: meditación y oración. Meditación no es dejar la mente en blanco, o por lo menos no en mi caso, yo nunca lo he podido hacer. Meditación es sacar un tiempo para mí, para estar conmigo en mi absoluta presencia, cero celulares, cero computadores, cero ruido, cero teléfono, cero televisor. Simplemente pensar en mí
Y en mi caso, por lo menos yo cuando empecé a meditar, lo hacía con meditaciones guiadas que pueden encontrar en YouTube y lo hacía también con afirmaciones que me empoderaban, con el yo soy. Yo soy abundancia, yo soy paz, yo soy amor. Y empezaba a repetirme eso. Ya poco a poco fui, ya simplemente no me decía nada, sino que empezaba a dejar que mi mente me llevara a donde me quisiera llevar, buscando conectarme conmigo mismo. Y la otra cosa es la oración. Yo soy católico, yo tengo la costumbre de hacer el rosario. Para mí es una oración súper poderosa. Si tú no eres católico, está bien, totalmente respetable. Eh, ora con las oraciones que tú consideres las adecuadas, pero esa oración es la clave para poder conectar con la fe. Oración y meditación. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, cuando ustedes alinean su propósito con la fe y con la acción, la vida empieza a darles unos resultados tremendamente poderosos. Así es que ya lo saben, propósito, fe y acción. La fe sin propósito y sin obras, pues no pasa absolutamente nada. Ok, César, vamos entonces a continuar con esta charla, pero antes de continuar, la invitación para todas las personas para que se suscriban a este canal, para que dejen su comentario, para que compartan, para que le den me gusta y activen la campanita. Eso es algo que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros como generadores de contenido nos sirve un montón, ya lo saben. Suscribirse, activar la campanita, darle me gusta, comentar y compartir para que les siga llegando este tipo de contenidos a otras personas que tal vez lo están necesitando. Ya para ir cerrando, César, si tuviera la oportunidad de hablarle al mundo entero por 30 segundos, ¿qué mensaje les darías? 30 segundos para dejarle un mensaje al mundo. El poder está en ti. No busques por fuera lo que está dentro de ti. Pierdes tu vida 1, 2, 3, 5, 10, 15, 50, 70 años buscando por fuera lo que siempre ha estado en ti. Conéctate contigo mismo. Encuentra personas que te orienten y que te ayuden en el proceso de conectarte contigo mismo y vas a ver cómo empiezas a vivir el cielo desde aquí mismo, desde tu vida terrenal. Ya. César, ¿qué te mantiene en pie aún en los momentos en que las cosas se ponen más difíciles? Lo que a mí me mantiene en pie, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, son las metas, son los sueños, son mis hijos, es ese motivo. Si no hay sueños, si no hay proyectos, no hay razones para seguir. Hoy en día, ¿cuál consideras que es tu mayor sueño, tu mayor meta y qué te falta para alcanzarlo? El mayor sueño que yo tengo en este momento también lo puedo dividir en dos, en la parte profesional y en la parte personal. En la parte personal, consolidar la relación que tengo en este momento, volverme a casar y tener una relación bonita, una relación en la que se construya cada día un poquito más. Y en la parte profesional, seguir trabajando desde mi proyecto de César Agudelo Growth Mentor, poder ser un referente en la industria del crecimiento y desarrollo personal y espiritual y ayudar a transformar vidas a través de mis contenidos, de mis libros, de mis cursos, de mis conferencias. Y lo que me falta para lograrlo, primero, el apoyo de ustedes que nos están viendo en este momento, suscribiéndose al canal, compartiendo. Segundo, seguir siendo constante y no sentarme a esperar que las cosas pasen, sino seguir trabajando. Entonces creo que me hace falta seguir conectado, seguir esperando, pero desde la acción. En tus videos mencionas mucho la expresión vivir para vivir. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para ti vivir para vivir? Para mí, vivir para vivir significa vivir para tu propósito, para disfrutar la vida. No simplemente para ver cómo tu vida se va cheque a cheque, pagando deudas, destapando un hueco para tapar otro, sino vivir a plenitud, vivir en un nivel de conciencia elevado, desde un nivel de conciencia que te lleva a la paz, al amor, a la evolución, y no desde el miedo, no desde el resentimiento, no desde la culpa. Es vivir para vivir, es aprovechar el presente, es conectar con tu interior, conectar con tu propósito,
conectar de manera que lo que tú hagas pueda servir a los demás. Para mí eso es vivir para vivir. Ya para ir terminando, César, 3 pasos, el ABC de las acciones que una persona puede empezar a implementar desde ya para que pueda empezar a cambiar su vida. Primero, el más importante, tomar la decisión. Segundo, empezar a cambiar los hábitos negativos, identificar cuáles son esos hábitos negativos que tiene y empezar a cambiarlos. Es decir, ya tomaste la decisión hoy, ok, terminado este podcast, toma una lista toma un papel y un lápiz y haz una lista de los hábitos negativos que te impiden llegar a donde tú quieres. Entonces, quieres ser empresario, pero te la pasas viendo Netflix. Quieres tener la relación de tus sueños, pero eres infiel. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que te impiden llegar a lo que quieres? Cuando tengas ese listado, entonces tú vas a ver qué formas de ser tienes que emplear para cambiar ese hábito y empezar a construir lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, quiero ser emprendedor, voy a dejar de ver Netflix y voy a ser responsable con mi tiempo. ¿Me hago entender? No es ver qué vas a hacer, sino quién vas a ser. Vas a ser responsable, vas a ser disciplinado, vas a ser proactivo. Entonces, tomas la acción, identificas los hábitos negativos y identificas cuáles son las formas de ser que tienes que empezar a emplear. Y cuarto, actuar, porque si no, todo se queda en teoría. Bueno, y finalmente, antes de despedirnos, si alguien se quiere poner en contacto contigo, César, si alguien quiere empezar un proceso de mentoría contigo, una sesión 1 a 1 o simplemente hablar contigo, ¿cómo te pueden contactar? Claro que sí, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pueden escribirnos acá en el comentario. En el primer comentario vamos a dejar el enlace con mi número de WhatsApp para que me puedan contactar directamente. Les voy a responder yo, o pueden hacerlo también a través de los mensajes directos en las redes sociales. En Instagram estoy como Soy César Agudelo, en TikTok estoy como Soy César Agudelo, en Facebook estoy como Soy César Agudelo y en YouTube también me encuentran como Soy César Agudelo. Suscríbanse, comenten, yo les respondo absolutamente todos los comentarios y es la manera más fácil, directa y rápida de poderse poner en contacto conmigo. Bueno, si llegaste hasta acá, hasta el final del video, pues lo primero, muchas gracias por haber visto todo el contenido, por haber visto todo el testimonio de nuestro invitado de hoy y te queda claro que es muy importante conectarte con tu propósito, que no importa el dolor, que no importa las caídas que tengas, siempre vas a encontrar una razón para poder vivir. Siempre vas a encontrar una razón para seguir adelante. Debes encontrar esa razón, debes encontrar el motivo de vivir para vivir. Ese es el gran aprendizaje que por lo menos yo me llevo de esta charla que tuvimos con César. César, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación y nos vemos más adelante en otro episodio de Historias de Fracasos con Final Feliz. Un mensaje final que la fuerza está en ti, como en Star Wars. La fuerza de verdad está en ti. Simplemente tienes que conectarte con ella y lo haces a través de Dios. Nunca es tarde. Puedes tener los años que tengas, pero nunca es tarde para que puedas empezar a vivir una vida diferente, la vida que siempre has querido. Y esto que digo yo, no lo digo solo yo, lo dicen muchísimas personas. Y si tantas personas lo estamos diciendo es porque funciona. No me creas, hazlo y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Y ustedes ya lo saben, suscríbanse, comenten, denle me gusta, compartan y sigan conectados a este canal con historias de fracasos con final feliz y con todo el contenido que estamos generando para que podamos tener un propósito de vida claro. Yo soy César Agudelo, cuídense.